Olive Merriweather estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando cómo el sol del atardecer pintaba las paredes de madera de un cálido color ámbar. Esta casa siempre le había parecido demasiado voluminosa. Las pesadas vigas de madera, los muebles macizos, todo respiraba el espíritu del siglo pasado y la terquedad de Gerald Everhart, el padre de Clay. El sonido de una llave en la cerradura interrumpió sus cavilaciones. Clay había llegado a casa antes de lo habitual. No era buena señal. «Ya he hecho la cena», dijo Olive sin darse la vuelta. «Pero no pensaba que llegarías tan temprano». Clay entró en silencio en la cocina, tiró la carpeta sobre la mesa y abrió la nevera. Olive se sabía esta secuencia de memoria. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer con todo detalle el estado de ánimo de su marido. «Harrison me llamó», dijo finalmente, abriendo una botella de cerveza. «Dijo que te había visto en el Blue Jay con un hombre». Olive se giró lentamente. Era Mark Layton, un antiguo colega mío. Nos conocimos por casualidad cuando yo... ¿Qué casualidad? Clay dio un sorbo a su cerveza, sin dejar de mirarla. Harrison dijo que parecías muy apasionado. Hablábamos de un proyecto en el que estaba trabajando antes de dejar la agencia, nada más que eso. Clay sonrió, y Olive sintió que una tensión familiar se extendía por la habitación. Cada año sus conversaciones se convertían más y más en altercados e insinuaciones en acusaciones. ¿El proyecto? ¿El de hace 7 años? Sacudió la cabeza. Interesante lo que encontraron para discutir. ¿Tus ambiciones no realizadas? No empieces, dijo Olive en voz baja. Era una conversación de negocios. Mark me ofreció un contrato como freelance. No es nada personal. Clay dejó la botella sobre la mesa con tanta fuerza que Olive se estremeció. Por cuenta propia, sin mi conocimiento, necesito tu permiso para trabajar. Olive trató de mantener la voz firme, pero la ira ya bullía en su interior. La última vez que lo comprobé, estábamos en el año 2025, no en 1950. No se trata de permiso, sino de respeto, se acercó Clay. Eres mi mujer. Acordamos que tú te encargarías de la casa y yo de los negocios. Olive se apartó para ocultar su emoción. Acordamos hacer una pausa en mi carrera mientras tú ampliabas la empresa de tu padre. Eso fue hace 7 años, Clay. 7. Tu empresa prospera y yo sigo desempolvando los trofeos de tu infancia. Clay se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. A sus 42 años, seguía pareciendo una estrella del fútbol universitario, alto, ancho de hombros, de mandíbula cuadrada e imponente. Las mujeres de su pequeño pueblo de Ridgecrest pensaban que Olive tenía suerte, si lo supieran. ¿De eso se trata? Su voz se volvió peligrosamente tranquila. ¿Te aburre ser solo mi esposa? ¿Necesitas la emoción de trabajar con antiguos colegas? Necesito mi propia vida, Clay, replicó Olive mirándolo directamente a los ojos. Algún tipo de vida. Trabajas de la mañana a la noche, apenas nos vemos. Todo el pueblo te conoce como el exitoso heredero del imperio Everhart, y yo solo te conozco como tu esposa. ¿Y eso no es suficiente? Clay sonrió amargamente. Yo te lo proporciono todo. Esta casa, el coche, tus interminables cursos y aficiones. ¿Qué más necesitas? Respeto, exhaló Olive. Reconocimiento de que yo también era un ser humano, con mis propios deseos y ambiciones. Yo era el mejor arquitecto cuando nos conocimos. Tenía futuro. Y ahora tienes un regalo que muchas mujeres considerarían una bendición. Olive negó con la cabeza. La discusión estaba tomando un cariz familiar. Clay nunca había entendido por qué su papel de señora Everhart no era suficiente. Al igual que su padre, creía que una mujer debía conocer su lugar, a la sombra de los éxitos de su marido. «Aceptaré la oferta de Mark», dijo con firmeza. «Es un proyecto pequeño, solo para un par de meses.
No interferirá con mi tiempo en casa. Clay la miró como si la viera por primera vez. Así que ya lo has decidido, sin contar conmigo. He intentado hablarte de ello 3 veces en el último mes. Lo has descartado todas las veces. Porque pensabas que era la felicidad. Clay levantó la voz. Otra afición, como la cerámica o la jardinería. La arquitectura es mi profesión, no un hobby. Olive ya no se contenía. Tengo un máster de Princeton. He ganado 2 concursos nacionales. No es un hobby, Clay. Entonces, ¿por qué lo dejaste tan fácilmente? Sus palabras me golpearon donde me duele. No te pedí que dejaras tu carrera. Fue decisión tuya. Olive sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La verdad era que había sido idea suya tomarse un descanso. 7 años atrás, Clay había heredado la empresa tras la repentina muerte de su padre. Había estado trabajando sin descanso para mantener el negocio a flote. Olive quería apoyar a su marido. Pensó que era algo temporal. Lo hice por nosotros, dijo en voz baja. Pensé que apreciarías mi sacrificio. ¿Sacrificio? Clay se apartó bruscamente, como si le doliera físicamente oír aquellas palabras. ¿Es así como lo ves? ¿Vivir conmigo es un sacrificio? No, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, recorrió la cocina con la mano. Esta es la casa que mi padre construyó con sus propias manos, la empresa que pasé 7 años desarrollando, 16 horas al día. Todo esto es un sacrificio por la gran Olive Merriweather Eberhardt. Olive sintió que perdía el control de la situación. Una conversación que debía aclarar las cosas se estaba convirtiendo en una acusación. Clay, por favor, tengamos una conversación tranquila. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo estás viendo en secreto a tus ex compañeros? ¿O de cómo estás cansada de ser solo mi mujer? Olive recordó cómo se conocieron. En una recaudación de fondos para la restauración de la biblioteca municipal. Clay acababa de empezar a trabajar en la empresa de su padre y era entusiasta y ambicioso. Se fijó en sus dibujos y se mostró realmente interesado. Hablaron toda la tarde sobre cómo podían transformar su pequeña ciudad. ¿Dónde está ese Clay ahora? No son reuniones secretas. Me encontré con Mark por casualidad en la cafetería, dijo cansada. Y no es porque esté cansada de ser tu mujer, es que yo también quiero ser yo. De acuerdo, Clay cogió las llaves del coche. Sé tú misma, pero no a mi costa. ¿Qué significa eso? Significa que si tanto te importa tu independencia, vea por ella, toda ella. Olive se enfrió. ¿Me estás echando? Te estoy ofreciendo la libertad que anhelas. Sus ojos eran fríos. Ya que vivir conmigo es un sacrificio, no te sacrifiques más. Olive no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se habían peleado a menudo, pero nunca habían llegado tan lejos. Clay, no puedes hablar en serio. Tienes 1 hora para hacer las maletas. Se dirigió a la puerta. Volveré tarde, así que no estarás aquí para entonces. Esta también es mi casa, gritó Olive tras él con lágrimas en los ojos. Clay se volvió hacia la puerta. Esta casa era de mi padre. Ahora es mía. Tu nombre no figura en la escritura. Con esas palabras, cerró la puerta de un portazo, dejando a Olive en el ensordecedor silencio de la cocina. Ella se quedó allí, inmóvil, tratando de comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. 12 años de matrimonio, y así como así, tu nombre no está en los papeles. Olive subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio. Sus manos actuaban mecánicamente, sacando la maleta, doblando la ropa. Sus pensamientos iban a toda velocidad. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? No tenía padres. Su madre había muerto de cáncer hacía 5 años, su padre de un ataque al corazón 1 año después que ella. Amigos. Durante sus años de matrimonio con Clay, su círculo social se había reducido a las esposas de sus socios. Después de recoger lo esencial, Olive se sentó en el borde de la cama. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Eran tan jóvenes y esperanzados. Ella, la estrella emergente de la arquitectura. Él,
el ambicioso heredero de un imperio de la construcción. Parecía que su unión estaba predestinada. El sonido de un coche arrancando la sacó de sus recuerdos. Clay había vuelto antes de lo prometido. Olive se apresuró a cerrar la maleta y bajó las escaleras. Clay estaba en el pasillo, todavía con el abrigo puesto. Por la expresión de su cara, Olive pudo ver que no había cambiado de opinión. «Creía que ya te habías ido», dijo con indiferencia. «He hecho la maleta», señaló Olive. «Pero quería volver a hablar contigo. Clay, esto es una locura. Llevamos 12 años casados». «¿Y todos estos años has pensado que nuestra vida era una cárcel?», sonrió con amargura. «Solo estoy abriendo la puerta de la celda». «Yo nunca he dicho eso», exclamó Olive. «No pongas tus palabras en mi boca». «Víctima. Necesitas tu propia vida. Ambición. ¿No son palabras tuyas?». Clay se acercó más. «No soy tonto, Olive. Todos estos años me has mirado como si fuera un obstáculo. Yo solo quería una familia, una casa, una esposa, hijos. Hijos». Olive no podía creer lo que oía. «Ni siquiera desayunas en casa. ¿Cuándo ibas a implicarte en la crianza de esos hipotéticos niños?». «No cambies de tema», dijo Clay. «No se trata de los niños. Se trata de que nunca serás feliz conmigo. Entonces, ¿por qué seguir?». Olive sintió que algo en su interior se quebraba. Quizá tuviera razón. Tal vez no había sido realmente feliz todos estos años, pero ¿es la felicidad un estado permanente? No hay altibajos. «Te quería, Clay», dijo en voz baja, «y sigo queriéndote, pase lo que pase». Por un momento, algo parecido a la duda brilló en sus ojos, pero solo un instante. «El amor es respeto», dijo él, «y tú no me respetas ni a mí ni a lo que he creado». «Eso no es verdad», exclamó Olive. «Estoy orgullosa de lo que has conseguido, pero eso no significa que tenga que desaparecer a tu sombra». Clay negó con la cabeza. «Vete, Olive. Es lo mejor para los dos». Olive recogió la maleta. Tenía un nudo en la garganta, pero no iba a llorar. «Ahora no. ¿A dónde voy a ir, Clay? No tengo trabajo ni dinero». «Eres arquitecto», dijo con sarcasmo. «Un profesional de clase alta. Constrúyete una nueva vida». Olive se dirigió a la puerta. Se dio la vuelta en el umbral. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Tú heredaste tu imperio. Yo tuve que construir el mío desde cero». Clay la miró fijamente, sin pestañear. «No vuelvas sin dinero», dijo tras ella. «Estoy harto de pagarte el alquiler». La puerta se cerró de golpe. Olive estaba en el porche de la casa en la que había vivido 12 años, con una sola maleta y sin dinero en el bolsillo. La noche de abril era inesperadamente fría. ¿O es que su futuro parecía tan sombrío? Bajó despacio los escalones. Aunque quisiera volver, su orgullo no se lo permitiría. No, encontraría la forma de sobrevivir y demostrarle a Clay que había cometido un gran error. Olive pasó su primera noche en el motel Pine Grove, a las afueras de Ridgecrest. El modesto edificio de una sola planta, con un letrero descolorido y camas chirriantes, era el único lugar que podía permitirse con el dinero que tenía escondido. $30 la noche era la única ventaja de este refugio de desesperados. Al despertarse, Olive se quedó mirando el techo agrietado durante un buen rato. El reloj marcaba las 7 de la mañana. En un día normal, ya estaría preparando el desayuno de Clay: zumo de naranja recién exprimido, tostada de aguacate, tortilla de hierbas. Estos rituales matutinos le habían parecido antes una expresión de cariño y amor. Ahora los veía como grilletes. Olive se obligó a levantarse. Había que actuar. Primero, encontrar un lugar más barato donde alojarse. Este motel acabaría con sus escasos ahorros en una semana. Segundo, un trabajo. Inmediatamente. Tras una ducha rápida en el cuarto de baño, donde el agua nunca quiso calentarse del todo, Olive abrió la maleta. La ropa que había conseguido coger ayer no era adecuada para buscar trabajo. Casi toda casera e informal.
La única opción decente era el vestido azul oscuro que había llevado a la cena de Navidad de Clay el año pasado. A las 8 en punto, Olive estaba sentada en el Morning Dawn Café con un periódico y una taza de café. La sección de alquileres del periódico no era muy variada. Ridgecrest era un pueblo pequeño donde todos se conocían y los pisos vacíos eran raros. Alquile un estudio en el centro, limpio, luminoso, 2.000 al mes, 2.000, por un piso de una habitación en su pequeña ciudad. Olive sonrió amargamente. Solo le quedaban $180 en la cartera y Clay probablemente ya había bloqueado su tarjeta de crédito. Una habitación en una casa para 2 universitarias, 1.200 al mes. No es una opción. En primer lugar, es caro. Segundo, a los 39 se vería rara rodeada de universitarias. ¿Olive? Olive Merriweather, ¿eres tú? Olive levantó la vista. Delante de ella había una mujer de más o menos su edad, con un corte de pelo corto y un pintalabios brillante. Tardó unos segundos en reconocerla como ¿Winnie? ¿Winnie Callahan? Esa misma. La mujer sonrió ampliamente. No me lo puedo creer. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? ¿Puedo sentarme? Olive asintió, aún sorprendida por el encuentro. Winnie Callahan había sido su mejor amiga en la universidad, pero sus caminos se habían separado después de graduarse. De vez en cuando se escribían en las redes sociales, pero no se habían visto en persona en 9 años, dijo Winnie, como si leyera su mente. La última vez que nos vimos fue en la fiesta de los Johnson cuando fui a visitar a mis padres. Acababas de casarte con tu constructor. Es agente inmobiliario, se corrigió Olive, arrepintiéndose de inmediato. ¿Qué más da ahora? Claro, la miró Winnie con atención. ¿Y tú, todavía en arquitectura? Olive sacudió la cabeza. Me tomé un descanso, uno largo. Es una pena, dijo Winnie con sinceridad. Eras la mejor de la clase. Recuerdo tu diploma, una urbanización con zonas verdes integradas. Estabas 15 años adelantada a tu tiempo. A Olive se le hizo un nudo en la garganta. Nadie había pensado en su trabajo durante los últimos 7 años. Incluso ella intentaba no pensar en lo que podría haber sido. ¿Qué me dice de usted?, preguntó para cambiar de tema. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el Departamento de Planificación Urbana. Winnie golpeó con el dedo la placa que llevaba en la solapa de la chaqueta. Jefa adjunta de zonificación. Suena aburrido, pero en realidad es interesante. Decido dónde se puede construir y me aseguro de que se cumplan las normas. Impresionante, dijo Olive con sinceridad. Siempre supe que llegarías lejos. Winnie se encogió de hombros con una leve sonrisa. No tan lejos en una ciudad de 8.000 habitantes. Pero tiene sus ventajas. Casi todos los constructores y agentes inmobiliarios tienen que contar conmigo. Hizo una pausa y miró a Olive con atención. Incluido tu marido. Por cierto, ¿cómo está Clay? ¿Sigue haciendo crecer el negocio de su padre? La pregunta cogió a Olive por sorpresa. ¿Qué responder? ¿Me echó de casa ayer con una maleta? ¿Me dijo que no volviera sin dinero? Todas sonaban humillantes. Nosotros rompimos, dijo finalmente. Ayer. Winnie se quedó helada con la taza a medio camino de la boca. Oh, mierda, lo siento, no lo sabía, no lo sabía. No pasa nada, intentó sonreír Olive. Pasa. ¿Y tú? Winnie echó un vistazo al periódico que estaba abierto en la página de anuncios clasificados. ¿Buscas casa? Olive asintió, sintiendo cómo el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Ayer había tenido un hogar, aunque no fuera exactamente el suyo. Hoy era una mujer de 39 años sin hogar, con una maleta de ropa cara y sin dinero. Sí, y un trabajo también. Intentó mantener la voz uniforme. En algún sitio hay que empezar una nueva vida. Winnie golpeó la mesa con las uñas, pensativa. Sabes, tengo una habitación de invitados. Es pequeña, pero tiene baño privado.
Si necesitas un sitio donde quedarte hasta que encuentres el tuyo propio, Olive no podía creer lo que oía. Winnie, hace casi 10 años que no te veo. ¿Y qué? Éramos mejores amigas. Además, sonrió Winnie socarronamente, me aburro sola en una casa grande. Mi padre me dejó su mansión cuando se mudó a Florida. 5 dormitorios para una sola persona es demasiado. No puedo aceptar esa oferta. Olive sacudió la cabeza. Es demasiado... Puedes y lo harás, dijo Winnie con firmeza. Solo por un tiempo. Luego lo arreglaremos. ¿Prefieres quedarte en Pine Grove? Olive enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cómo lo has sabido? Vi tu coche en el aparcamiento. No hay muchos sitios donde alojarse en esta ciudad. Winnie se inclinó más hacia ti. Mira, hablo en serio. Vente a vivir conmigo, al menos un par de semanas hasta que te recuperes. El orgullo me obligó a decir que no, pero el sentido común decía que era la mejor oferta que Olive podía esperar. De acuerdo, dijo al fin, pero solo por un tiempo, y pagaré el alquiler en cuanto consiga trabajo. Trato hecho, dijo Winnie alegremente. Y sobre el trabajo, aún recuerdas cómo leer planos y asegurarte de que están en regla, ¿verdad? Por supuesto, se enderezó Olive. Es como montar en bicicleta, nunca se olvida. Muy bien, hay una vacante en nuestro departamento para un revisor de diseños. No es un gran sueldo, pero es suficiente para empezar. Por supuesto, tendrás que hacer una entrevista, pero con tu experiencia, Olive sintió que una pequeña pero real esperanza brotaba de su interior. Gracias, Winnie. No sé cómo... No me des las gracias, dijo. Cuéntame lo que pasó entre tú y tu apuesto marido. Olive suspiró. No quería descargar sus problemas con un hombre al que no veía desde hacía 10 años. Por otro lado, Winnie le había ofrecido un techo y una oportunidad de trabajo. Se merecía saber dónde se metía. Clay no cree que me guste vivir con él, comenzó Olive. Y estoy cansada de ser solo la señora Eberhardt. Yo quería volver a trabajar, y él se lo tomó como una traición. De todos modos, ayer me echó de casa. Dijo que no podía volver sin dinero. Winnie silbó. ¡Qué gilipollas! Perdona la expresión, pero lo es. No es solo él, dijo Olive con sinceridad. Yo también lo soy. Me dejé desaparecer en su vida, perderme. En algún momento, había olvidado quién era Olive Merriweather sin el prefijo Eberhardt. ¿Y quién es ella?, preguntó Winnie en voz baja. Olive vaciló. Buena pregunta. ¿Quién es ahora? Aún no lo sé, dijo al fin, pero voy a averiguarlo. Aquella tarde, Olive ya había trasladado sus cosas a la casa de Winnie, una antigua mansión victoriana situada en una colina con vistas a la ciudad. Antaño había sido el barrio más prestigioso de Ridgecrest, pero poco a poco las familias adineradas habían empezado a construir nuevas casas en las afueras. Aún así, la mansión era impresionante. 3 pisos, una amplia veranda, vidrieras en el vestíbulo. Papá la mantenía en perfecto estado, dijo Winnie mientras conducía a Olive a la habitación de invitados. Para él no era solo una casa, formaba parte de la historia del pueblo. La habitación era más grande de lo que Olive había esperado, con un techo alto, una gran ventana y muebles antiguos. Un viejo mapa de Ridgecrest colgaba de la pared. «Es increíble», dijo Olive con sinceridad. «¿Tu padre era historiador?» «Constructor, por extraño que parezca», sonrió Winnie, pero con un profundo respeto por el pasado. Pensaba que no se podía construir el futuro sin conocer la historia. Bajaron a la cocina, donde Winnie empezó a preparar la cena, rechazando la ayuda de Olive. Mientras su amiga picaba verduras para la ensalada, Olive miraba las fotos de la pared. La familia Callahan delante de la casa, la joven Winnie con su traje de graduación, su padre en la obra. ¿Tu padre construyó muchas casas en el pueblo?, preguntó Olive. Casi todos los edificios antiguos del centro, asintió Winnie. Y algunas casas privadas, entre ellas.
vaciló. La casa Eberhard, adivinó Olive. Winnie suspiró. Sí, fue uno de sus últimos proyectos antes de jubilarse. A menudo hablaba de ella, de una manera poco favorable. Olive desconfió. ¿Por qué? Gerald Eberhard era, digamos, un cliente difícil. Winnie dejó el cuchillo a un lado. Su padre había querido echarse atrás en el proyecto, pero el contrato ya estaba firmado. Olive recordaba a su suegro, un hombre alto y dominante, con una voz atronadora y la costumbre de interrumpir. Clay no solo había heredado de él la empresa de construcción, sino también muchos de sus rasgos de carácter. ¿Qué le pasa?, preguntó. Winnie sacó del frigorífico una botella de vino y 2 copas. El solar que Eberhard había elegido era problemático. Su padre le había advertido de que se trataba de un cenagal, un terreno inestable que podía valle bajo los cimientos en determinadas condiciones. Pero Gerald insistió. Vistas al río, ubicación prestigiosa, todo eso. Dijo que él mismo se encargaría de los cimientos. Olive sintió un escalofrío. Había oído la historia, pero de un modo completamente distinto. El suegro dijo que él mismo había diseñado los cimientos reforzados, dijo despacio. Algún tipo de solución innovadora para suelos inestables. Winnie resopló. Innovadora es una palabra muy grande. Se había limitado a echar más hormigón del que exigía el diseño estándar, sin cálculos, sin tener en cuenta el suelo. Mi padre se negó a participar en la construcción de los cimientos y solo se incorporó cuando se estaban levantando los muros. Entonces, ¿qué? La casa no era fiable. Olive recordó las finas grietas en las paredes del sótano que habían aparecido hacía un par de años. Clay dijo que era contracción, normal en una casa vieja. Digamos que yo no viviría allí. Winnie sirvió vino en copas. Es una bomba de relojería. Tarde o temprano va a ceder. Olive bebió un sorbo. De pronto recordó una conversación que había tenido con Gerald Eberhard el año anterior a su muerte. Estaban sentados en el porche, el viejo de un humor complaciente poco habitual en él después de su tercer bourbon. ¿Sabes por qué elegí esta propiedad a pesar de todas las advertencias?, preguntó entonces. ¿Porque tiene la mejor vista del río?, sugirió Olive. El suegro sonrió. Porque me dijeron que era imposible, y yo siempre hago lo que los demás creen imposible. Los Eberhard son conocidos por su terquedad, dijo Olive, y por no estar dispuestos a admitir errores. Así es, asintió Winnie. Cuando papá se negó a firmar el certificado de recepción definitiva por problemas en los cimientos, Gerald había utilizado sus contactos para conseguir la aprobación del edificio, saltándose el procedimiento normal. Papá estaba furioso. ¿Y nadie había revisado la casa desde entonces?, se preguntó Olive. Eso es. Winnie se estrechó las manos. De algún modo, Eberhard había conseguido mantener su casa al margen de las inspecciones rutinarias. Técnicamente era ilegal, pero tenía muy buena relación con el anterior alcalde. Olive recordó otro momento extraño. Hacía 3 años, cuando hubo una inspección rutinaria de todas las casas de su barrio, Clay les había regalado unas vacaciones sorpresa en las Bahamas. Volvieron una semana después. La inspección había terminado y su casa, de algún modo, había pasado desapercibida. ¿Y tú, que trabajas en el departamento de urbanismo, nunca intentaste rectificar la situación?, preguntó Olive. Winnie sonrió amargamente. Sí que lo hice, el primer año, pero enseguida me di cuenta de que algunos edificios de esta ciudad eran intocables, y la casa Eberhard era uno de ellos. Clay había heredado no solo la empresa de su padre, sino también sus contactos. Se callaron. Olive miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, a orillas del río, estaba la casa donde había pasado 12 años de su vida. Una casa que podía ser peligrosa. Winnie, dijiste que la madera a la deriva se haría sentir tarde o temprano. ¿Qué significa eso exactamente? Winnie
Dejó su vaso a un lado. En el peor de los casos, derrumbe. En el mejor, graves daños en los cimientos que harían inhabitable la casa. Depende de muchos factores: la intensidad de las lluvias, los cambios en el nivel freático, la presión adicional sobre el suelo. ¿Y nadie avisa a Clay? Olive sintió una punzada de inquietud. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no quería hacerle daño. Creo que lo sabe. Se encogió de hombros Winnie. Quizá no todos los detalles, pero sí toda la situación. El padre de Clay debió de contarle los problemas de la casa antes de morir. ¿Por qué crees que está construyendo nuevas instalaciones tan agresivamente? Está preparando un aeródromo alternativo. Olive recordó que hacía 2 años Clay había puesto en marcha un proyecto de urbanización de lujo al otro lado de la ciudad. Había dicho que solo eran negocios, una expansión de la empresa, pero tal vez fuera una preparación para el día en que el nido familiar tuviera que marcharse. «¿Sabes?», dijo Olive lentamente. «Gerald me enseñó una vez unos viejos planos de la casa. Están en la caja fuerte del estudio. Recuerdo que había algunas notas manuscritas en los márgenes, algo sobre aguas subterráneas y drenaje. Podrían ser notas de mi padre», dijo Winnie entusiasmada. «Siempre hacía anotaciones en los planos cuando veía algún problema». «Puede ser», asintió Olive. «Ojalá tuviera acceso a ellos ahora». Winnie la miró con atención. Aquellos documentos podrían aclarar muchas cosas. Sobre todo si los comentarios de mi padre sobre las condiciones del terreno y los riesgos potenciales son ciertos. Olive negó con la cabeza. «No es asunto mío. Clay había dejado claro que yo ya no tenía nada que ver con la casa Everhart». «Quizás sea lo mejor», dijo Winnie. «¿Quién sabe cuánto tiempo resistirá esa casa?». Terminaron de cenar, hablando de otros temas: la próxima entrevista de trabajo de Olive, los planes para el fin de semana, viejos conocidos. Pero Olive no dejaba de pensar en la casa junto al río. La casa que se había construido sobre madera a la deriva por terquedad y orgullo. La casa que tal vez fuera el símbolo de todo el matrimonio de Clay y ella, impresionante en apariencia, pero asentada sobre unos cimientos poco fiables. Había pasado una semana desde que Olive se había mudado con Winnie. 7 días buscando trabajo, hablando con agentes inmobiliarios sobre viviendas asequibles e intentando recomponer su vida. Había conseguido un trabajo en el departamento de urbanismo de la ciudad, no como arquitecta, por supuesto, sino como especialista en documentación, pero era un comienzo, el comienzo de una nueva vida independiente. Aquella mañana, Olive se despertó con el sonido de su teléfono. El nombre de Clay apareció en la pantalla. El corazón le dio un vuelco. No se había puesto en contacto con él en toda la semana y Olive empezaba a pensar que su matrimonio había terminado de verdad. «Hola», intentó mantener la voz firme. «Tenemos que hablar». La voz de Clay era fría y profesional. «Sobre finanzas». Olive se sentó en la cama. Amanecía por la ventana, coloreando la habitación de un suave rosa. «Te escucho». «Me debes dinero», dijo Clay sin preámbulos. «Tu parte de la hipoteca de los últimos 7 años». Olive no daba crédito a lo que oía. «No sé a qué te refieres». «Es muy sencillo», dijo con una risita. «He calculado cuánto tendrías que pagar en gastos de manutención si alquilaras una habitación. Sale a $60,000. Estoy dispuesto a reducirlo a 50, dada tu situación». Olive sintió que la ira le hervía por dentro, una ira pura y ardiente que eclipsó incluso su sorpresa ante lo absurdo de la exigencia. «¿Me has echado de casa y ahora me pides dinero para vivir en ella?». Intentó hablar en voz baja para no despertar a Winnie. «¿Estás loco, Clay?». Desde luego, su tono era serio, como si estuvieran discutiendo las condiciones de un contrato. «Vivías gratis en mi casa, has comido de mí, has tenido todos los beneficios, creo que merezco una compensación. He sido tu mujer». Las emociones de Olive estaban sacando lo mejor de ella.
Cociné para ti, lavé tu ropa, mantuve la casa en orden, renuncié a mi carrera por ti. Fue tu elección, replicó Clay con frialdad. Nadie te obligó a renunciar a tu trabajo. Además, tenías dinero de bolsillo. ¿Dinero de bolsillo?, exclamó Olive con indignación. ¿Lo llamas así? ¿Qué otra cosa? Había auténtico desconcierto en su voz. Tenías dinero para gastos personales, ropa, cosméticos, todas esas cosas femeninas. Nunca te puse restricciones. Olive cerró los ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Él siempre la había visto como dependiente, como un niño al que le daban dinero de bolsillo por portarse bien. No te voy a dar ni un céntimo, dijo con firmeza. Es más, si hablamos de indemnización, tengo derecho a la mitad de nuestros bienes adquiridos conjuntamente. Clay soltó una carcajada corta y desagradable. ¿Qué bienes adquiridos conjuntamente? Mi padre era el dueño de la casa, la empresa también. Te dejaste el coche en casa, no tienes las llaves. ¿Qué más? Estuvimos casados 12 años, Clay. Todo lo que adquirimos en ese tiempo fue comprado con mi dinero, interrumpió. No tenemos un acuerdo prenupcial, pero estoy dispuesta a ir a juicio si es lo que quieres. Dado que no has trabajado ni contribuido al presupuesto familiar, tus posibilidades no son muy buenas. Olive se sentía acorralada. Él tenía razón. Legalmente tenía derecho a una parte de la herencia, pero una larga batalla legal era lo último que necesitaba en ese momento. No tenía dinero para un abogado ni energía para librar más batallas. ¿Por qué haces esto, Clay?, preguntó en voz baja. No necesitas mi dinero. Tu negocio va viento en popa. Hubo una pausa. Cuando Clay volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más dura, teñida de amargura. Necesito una confesión. Que admitas que has estado viviendo de mí todos estos años, aprovechándote de mí, y que luego has decidido que ya era suficiente. Es como si yo hubiera sido tu hotel del que te puedes ir cuando quieras, y ya está. Su ego magullado no podía aceptar que ella se había ido, ni siquiera que ella quisiera irse. No iba a irme, dijo Olive. Me echaste, ¿recuerdas? Solo quería volver al trabajo. No importa, le cortó Clay. Tienes un mes para empezar a pagar, 5,000 de entrada y luego 1,000 al mes. Si no, nos veremos en el juzgado. Colgó sin esperar respuesta. Olive se quedó mirando el teléfono, incapaz de creer que aquella conversación hubiera ocurrido realmente. Hacía un mes, pensaba que Clay era un marido cariñoso, aunque complicado. Un hombre que se preocupaba por ella, aunque a su manera. Ahora veía ante ella a un hombre completamente distinto, mezquino, vengativo, dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar admitir que se había equivocado. Olive bajó a la cocina, donde Winnie estaba preparando el desayuno. «Parece como si hubieras visto un fantasma», dijo mientras daba la vuelta a las tortitas. «¿Ocurre algo?» Olive se sentó a la mesa, sintiendo un extraño entumecimiento en todo el cuerpo. «Clay acaba de llamar. Me exige $50,000 por vivir en su casa los últimos 7 años». Winnie se quedó paralizada con la espátula en la mano. Luego apagó lentamente la cocina y se volvió hacia Olive. ¿Habla en serio? Por supuesto que sí. 5,000 de entrada, luego 1,000 cada mes. Si no, a los tribunales. Winnie dejó la sartén sobre la encimera con un ruido seco. ¡Qué cabrón! Lo siento, pero su marido es... ex marido, corrigió Olive. Y sí, es un cabrón. Desayunaron en silencio. Olive pensó en la llamada de Clay, en su tono, en lo fácil que sus 12 años se habían convertido en una cuenta de dinero, y sobre otra cosa, la casa, sobre la casa construida en el flotador. Después de desayunar, cuando Winnie se había ido a trabajar, Olive subió a su habitación y abrió el portátil. Hacía años que no cambiaba la contraseña de su correo electrónico, una combinación del día de su boda con Clay y el apodo de su primer perro. Sencilla, fácil de recordar. Olive empezó a revisar el archivo de cartas, buscando algo que recordaba vagamente. Un mensaje de Gerald,
enviado hacía unos años, algo sobre las escrituras de la casa que él había escaneado por orden. Tras 20 minutos de búsqueda, lo encontró. Una carta de hacía 6 años con archivos adjuntos. Su suegro había decidido entonces digitalizar todos los documentos importantes en caso de incendio u otra catástrofe. Olive abrió el primer expediente, el certificado de propiedad. Nada interesante. El segundo era la licencia de obras. El tercer archivo era el escaneado de un documento manuscrito, una evaluación del sitio firmada por el ingeniero de la ciudad, fechada un año antes de que comenzara la construcción, y la conclusión resaltada en rojo: no se recomienda la construcción debido a la presencia de flotación. Se requieren más investigaciones y técnicas especiales de cimentación. Olive sintió que se le aceleraba el pulso. Era el momento. La confirmación de que Gerald conocía los problemas del lugar antes de que empezara la construcción. El siguiente archivo era aún más interesante. Un diseño de la casa con notas manuscritas en los márgenes. No reconoció la letra, pero la firma al final era clara. William Callahan, ingeniero jefe, el padre de Winnie, y sus comentarios eran inequívocos. La cimentación propuesta es inadecuada para este tipo de suelo. Se requiere una cimentación de pilotes con una profundidad mínima de 15 metros. Junto a esta nota había otra anotación de puño y letra de Gerald. Demasiado caro. Haremos una cimentación de losa reforzada, el doble de gruesa que la estándar. Olive siguió revisando los documentos. Otro expediente era especialmente importante. Una carta de la inspección municipal en la que se denegaba la licencia de obras debido a la ausencia de un conjunto completo de documentación de ejecución y una conclusión positiva sobre los resultados de la inspección de los cimientos. Y el último documento, un permiso de explotación firmado por otro funcionario, sin mencionar los problemas anteriores. La fecha era 3 meses después de la denegación. Olive se reclinó en la silla. Tenía en sus manos la prueba de que la casa de los Eberhard no solo tenía problemas de cimientos, sino que había sido encargada infringiendo todos los códigos imaginables. Y no solo estaba en peligro la casa, sino también la vida de sus habitantes. ¿Qué debía hacer con esta información? Su primer impulso fue llamar a Clay para advertirle. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no le deseaba ningún daño físico. Pero entonces recordó su voz fría y calculadora, exigiéndole dinero por años de matrimonio. Él lo sabía. Debería haberlo sabido. Su padre debía de haberle hablado de los problemas de la casa. Olive se decidió. Cogió el teléfono y marcó el número de la inspección de edificios de la ciudad. Después de unos pitidos, contestó una voz de hombre. Departamento de Inspección de Edificios. Al habla el inspector Randall Prescott. Hola. La voz de Olive tembló ligeramente. Me llamo Olive Merriweather, antes Eberhard. Me gustaría informar de un edificio potencialmente peligroso. Durante los 2 días siguientes a la llamada de inspección, Olive no tuvo noticias de Randall Prescott. Empezó a dudar de que su apelación hubiera sido tomada en serio. Tal vez el inspector se había limitado a escucharla amablemente y luego había tirado los papeles a la papelera. Al tercer día, cuando Olive volvió del trabajo, Winnie la saludó con una sonrisa enigmática. En la reunión del ayuntamiento de hoy, Randy Prescott ha anunciado una inspección no programada de las viviendas particulares de la zona ribereña, dijo. ¿Te imaginas la coincidencia? Olive se congeló antes de poder quitarse el abrigo. ¿Crees que se debe a mi llamada? Seguro que sí, asintió Winnie. Randy siempre había sido meticuloso, pero nunca había mostrado mucho interés por la zona costera. De repente hablaba de peligro de inundaciones e inestabilidad del suelo. Incluso el alcalde se sorprendió por esta repentina preocupación. ¿Cuándo empieza la inspección? Mañana. Winnie sonrió aún más. Un equipo de 3 inspectores. Randy se encarga personalmente.
¿Y sabes por qué casa van a empezar? Por la casa Eberhard, adivinó Olive. ¡Bingo! Prescott dijo que era el ejemplo más representativo de construcción en una zona de riesgo. Olive se hundió en una silla. Todo iba demasiado deprisa. Esperaba papeleo, idas y venidas burocráticas, promesas de estudiar el asunto. Y aquí estaba una inspección no programada 3 días después de su llamada. No sé si alegrarme o preocuparme, admitió. ¿Por qué preocuparse?, se preguntó Winnie. Querías que inspeccionaran la casa. Sí, pero... Olive vaciló. No me imaginaba que fuera tan oficial. Y tan rápido. Clay sabrá con seguridad que yo inicié la inspección. ¿Y qué? Winnie sirvió 2 tazas de té y puso una delante de Olive. Has hecho lo correcto. Si la casa es realmente peligrosa, hay que establecerlo cuanto antes. Olive asintió, pero la ansiedad no cedía. Se imaginó a Clay encontrándose con los inspectores en la puerta de su casa, enfadado, humillado, seguro de que era su venganza por haber exigido dinero. ¿Le aviso?, se preguntó. ¿Llamarle y explicarle que no se trataba de una venganza, sino de seguridad? Winnie negó con la cabeza. No es una buena idea. En primer lugar, no se lo creería. En segundo lugar, podría tener tiempo para esconder algo o prepararse. Que la inspección sea realmente repentina. A la mañana siguiente, a Olive le costó concentrarse en el trabajo. Cada vez que sonaba el teléfono, se estremecía, esperando oír la voz de Clay, llena de ira y acusación. Pero él no la llamaba. A la hora de comer ya no podía soportarlo más, así que llamó a Winnie. ¿Habías oído algo?, preguntó sin preámbulos. Solo del ayuntamiento, respondió Winnie. La inspección empezó a las 9. Randy y sus 2 ayudantes. Clay se negó a dejarles entrar al principio, exigió una orden judicial. Pero Randy le enseñó unos papeles y Clay cedió. ¿Y ahora qué? No lo sé. Siguen ahí dentro. Me dijeron que podrían tardar todo el día en revisarlo, especialmente si encuentran algo serio. 2 horas más tarde, Winnie volvió a llamar. No te lo vas a creer, sonaba emocionada. Randy acababa de contactar con la oficina del alcalde. Solicitan permiso para una inspección exhaustiva, que incluye perforar alrededor de la casa para evaluar el estado del suelo. Eso significa que han encontrado algo muy grave, terminó Winnie. Solo se ordena una inspección ampliada si hay indicios claros de una emergencia. Al final del día, todo el pueblo bullía con rumores. Alguien había visto cómo llevaban un equipo de perforación a la casa de los Eberhard. Alguien oyó que los inspectores habían llamado a 2 expertos más de un condado vecino. Todo el mundo se preguntaba qué le estaba pasando a la casa más prestigiosa de Ridgecrest. Al anochecer, Olive y Vinnie se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol y esperar noticias. El teléfono de Winnie zumbó. Un mensaje. De Randy, dijo mirando el texto. Brevemente. La situación es peor de lo que pensábamos. Claros signos de movimiento de los cimientos. Grietas en los elementos estructurales del sótano. Mañana seguiremos con los expertos del condado. Olive sintió un escalofrío en la espalda. Esto era más serio de lo que había previsto. ¿Qué va a pasar ahora?, se preguntó. Depende de lo que digan los expertos, terminó Winnie su té. Si se descubre que la casa está en mal estado, Clay podría tener que hacer reparaciones importantes en los cimientos. O, en el peor de los casos, derribar la casa, terminó Olive en voz baja. Dios, yo no quería eso, solo quería que lo revisaran. Oye, Winnie le puso la mano en el hombro. No es culpa tuya. Si la casa estaba realmente en ese estado, era una suerte que se hubiera descubierto ahora en lugar de cuando hubieran sido los verdaderos problemas. Por la noche, Olive no pudo dormir durante mucho tiempo. Se imaginaba a Clay paseando por la casa vacía, solo, enfadado, sin entender por qué su vida perfecta se había ido de repente a la mierda. Primero se iba su mujer,
Ahora podían quitarle la casa. Por la mañana la despertó el timbre de su teléfono. El nombre de Clay apareció en la pantalla. Su corazón se aceleró. Dudó, pero contestó. «Eres tú». No fue una pregunta, sino una afirmación. La voz de Clay sonaba apagada, como si hablara desde el sótano. «Buenos días, Clay». Intentó hablar con calma. «Me has echado la inspección encima», volvió a decir. «Por venganza por pedirme que te devolviera el dinero». «No me pediste que te devolviera la deuda». Olive respiró hondo. «Te inventaste una deuda que no existe». «Y no busco venganza. Sé lo del socavón, Clay. Que la casa podría ser peligrosa». Una larga pausa. Luego un suspiro pesado. «¿Cómo?» «Tu padre me envió copias de la escritura de la casa hace años. Había informes periciales que advertían del socavón y notas de ingenieros que decían que los cimientos eran inadecuados para el suelo». «Mierda», maldijo Clay. «Maldito viejo. Siempre había dicho que no era un problema, que lo tenía todo resuelto». «¿Tú lo sabías?», preguntó Olive sin rodeos. Otra pausa. «No de inmediato. Después de que muriera, encontré los documentos en la caja fuerte y me di cuenta de las grietas en el sótano. Me había pasado los 2 últimos años intentando reforzar los cimientos en silencio. Cavé zanjas de drenaje, instalé soportes adicionales. ¿Por qué no recurrió a especialistas?» «Reputación», respondió Clay brevemente. «Los Eberhard no cometen errores, y desde luego no admiten errores en público. Mi padre construyó esta casa como símbolo de nuestra superioridad. Si se hubiera sabido que la casa era insegura, pero ahora lo es», dijo Olive en voz baja. «Ha llegado la inspección». «Sí, gracias». La amargura en su voz era casi palpable. «¿Sabes lo que dijo ayer ese tal Prescott? Que la casa podía derrumbarse en cualquier momento, que debería haber evacuado hace un año cuando aparecieron las primeras grietas graves». Olive se acobardó. Ella había vivido en esta casa hasta hace una semana, durmiendo bajo un techo que podía derrumbarse en cualquier momento. «Clay, lo siento. De verdad que lo siento. Pero si la casa está realmente en esas condiciones, es mejor averiguarlo ahora». «¿Mejor?», sonrió amargamente. «¿Mejor para quién? ¿Para ti, sentado en tu acogedora casita de la colina? ¿O para mí, a punto de que me echen de mi propia casa?» «Para todos», dijo Olive con firmeza. «Incluso para ti. Prefiero perder mi casa antes que mi vida». Clay guardó silencio durante largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, cansada, casi resignada. «Volverán dentro de 1 hora. Con expertos del condado y un equipo de perforación, comprobarán la estructura del suelo bajo la casa». «Es necesario, Clay», dijo Olive en voz baja, «para determinar el alcance exacto del peligro». «Lo sé», asintió él bruscamente. «Es que es mi casa, ¿sabes? Es lo único que queda de mi padre, lo que he heredado». Olive comprendió de pronto por qué Clay se había aferrado a esta casa, a pesar del peligro. Por qué ocultaba sus problemas y trataba de resolverlos por sí mismo. Esta casa no era solo un edificio para él, era el símbolo de la aprobación de su padre que siempre había anhelado. «Si la casa es declarada un desastre, puedes construir una nueva», dijo. «Mejor, más segura, la tuya, no la de papá». «Tal vez», sonaba inseguro. «Mira, los inspectores están aquí, tengo que irme». «Buena suerte», dijo Olive sinceramente. «Y, Clay, de verdad que no pretendía hacerte daño, solo prevenir posibles problemas». «Lo sé», dijo tras una pausa. «Hasta luego». Durante todo el día, Olive no había sido capaz de encontrar un lugar para sí misma. Hacía sus tareas en la oficina mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa junto al río. En Clay, de pie ante los inspectores, intentando mantener su dignidad mientras unos extraños decidían el destino de su herencia. Por la tarde, Winnie trajo la noticia. «El informe preliminar está listo»,
dijo al entrar en la habitación de Olive. Randy acaba de llamar. La casa ha sido declarada en emergencia. El hundimiento bajo los cimientos se había activado por las fuertes lluvias de los últimos meses. La losa de cimentación se ha agrietado. 2 muros de carga del sótano se habían derrumbado parcialmente. Olive cerró los ojos. Se lo esperaba, pero aún así, la noticia la dejó atónita. ¿Y ahora qué? A Clay se le ha expedido un mandato judicial para que repare los cimientos o derribe el edificio. Winnie se sentó a su lado. Tiene 2 semanas para decidir, pero dado el alcance del problema y el coste de las reparaciones, creo que optará por la demolición. Pobre Clay, susurró Olive. Winnie la miró sorprendida. ¿Pobre? ¿Después de cómo te ha tratado? ¿Después de sus exigencias de dinero? Lo ha perdido todo, dijo Olive con sencillez. Primero yo, ahora la casa, todo lo que le importaba. Fue culpa suya, se encogió de hombros Winnie. La terquedad y el orgullo son rasgos de la familia Everhart. También lo es la falta de voluntad para admitir los errores. Olive no discutió. Winnie tenía razón, y, sin embargo, no pudo evitar sentir compasión por el hombre con el que había vivido 12 años. A la mañana siguiente, todo Ridgecrest bullía con la noticia de la casa Everhart en mal estado. Algunos culparon a los funcionarios de la ciudad, que no habían hecho inspecciones adecuadas en años. Otros culparon al propio Clay, que conocía el problema pero había intentado arreglarlo de forma chapucera. Otros culparon a Gerald Everhart, que había construido una casa en un lugar evidentemente peligroso debido a su terquedad y orgullo. A media tarde, Olive recibió una llamada de Randall Prescott. Señora Merriweather, su voz era formal pero amable. Quería comunicarle personalmente los resultados de la inspección. Tenía usted toda la razón en sus preocupaciones. La casa está muy deteriorada. Flotantes activos bajo los cimientos, graves daños en las estructuras portantes. Lo sé, le interrumpió Olive. Winnie se lo dijo. ¿Qué le va a pasar ahora a Clay? ¿A la casa? Se ha ordenado al señor Everhart que haga reparaciones importantes o derribe el edificio, dijo el inspector en tono seco y comercial. Dada la magnitud del problema, probablemente optará por la demolición. En cualquier caso, la casa es inhabitable. El señor Everhart debe marcharse en un plazo de 72 horas. ¿A dónde irá? Olive preguntó. Eso no es competencia de nuestra inspección, respondió Prescott. Pero que yo sepa, el señor Everhart tiene una casa de campo y los medios para alquilarla si es necesario. Después de la llamada, Olive permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. De algún modo, la noticia de que Clay había sido desalojado de su casa no la llenaba de satisfacción. No había regodeo, ni sensación de que se hubiera hecho justicia, solo amargura por el hecho de que su vida en común estuviera construida sobre unos cimientos tan endebles como la casa de los Everhart. Aquella tarde volvió a llamar a Clay. No contestó. Dejó un mensaje. Clay, soy Olive. He oído las noticias. Lo siento mucho. Si necesitas ayuda o solo para hablar, llámame. No volvió a llamar, ni esa noche ni al día siguiente. 3 días después de que terminara la inspección, Olive se encontró con Clay en el supermercado. Parecía demacrado y envejecido, pero mantenía la dignidad. «Hola», le dijo cuando se acercó a él en la sección de conservas. «Hola», asintió él sin mirarla. «¿Qué tal estás? ¿Bien?» Cogió una lata de alubias de la estantería, estudió la etiqueta y la devolvió a su sitio. Se trasladó a la casa de campo. «Es tranquilo, es tranquilo». «¿Qué vas a hacer con...?» vaciló. «¿La casa?» Clay por fin la miró. Olive vio en sus ojos una mezcla de amargura, cansancio y una nueva determinación. «La derribaré», dijo simplemente. Randall Prescott tenía razón. Costaría más arreglarla que construir una casa nueva. Y sigue siendo un problema. La madera a la deriva no va a ir a ninguna parte.
Lo siento, dijo Olive con sinceridad. No lo sientas, sacudió la cabeza. Tenías razón. Es mejor saber la verdad ahora que cuando ocurra algo irreparable. Permanecieron en silencio, dos personas que una vez habían compartido una vida, pero que ahora eran tan extrañas. Lo del dinero, dijo Clay de repente. Olvídalo. Estaba equivocado. Olive asintió, sin saber qué decir. Un reconocimiento de culpa por parte de Clay era algo nuevo, desconocido. ¿Este es tu trabajo?, preguntó señalando la insignia del ayuntamiento que llevaba en la solapa. Sí. Olive sonrió levemente. Soy revisora de diseños. No arquitecto, claro, pero un comienzo, terminó Clay por ella. Me alegro por ti, de verdad. Volvió a hacerse el silencio. Clay miró el reloj. Tengo que irme. Los albañiles están esperando. Tenemos que acordar un plan de demolición. Claro, asintió Olive. Buena suerte, Clay. A ti también. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en seco. ¿Sabes lo que es irónico? Mi padre siempre decía que lo más importante son unos cimientos fuertes, en las casas, en los negocios, en la vida, y él construyó una casa sobre un sumidero, y construyó su negocio sobre conexiones, no sobre trabajo honesto, y me crió de la misma manera. Sonrió tristemente y se marchó, dejando a Olive de pie con una lata de sopa de tomate en las manos, cuidando de él. De camino a casa, pensó en las palabras de Clay, en los cimientos de las casas, de los negocios, de la vida, en lo fácil que es ignorar las señales de alarma cuando uno quiere creer que todo es sólido y seguro, y en lo importante que es a veces dar un paso atrás para ver las grietas cuando aún se está a tiempo de arreglarlas. Esa noche, le contó a Winnie su encuentro con Clay. Parece que ha madurado, dijo. Ha admitido su error. No todos los Everhart pueden hacer eso. Sí, asintió Olive. Tal vez la pérdida de su hogar fue una especie de liberación, de la sombra de su padre, de tener que ser siempre perfecto. Tal vez. Winnie le sirvió vino. ¿Y tú? ¿Te sientes liberada de vivir a la sombra de tu marido? Olive reflexionó un momento. Los últimos 15 días habían sido difíciles. Un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir, la necesidad de rehacer su vida. Pero al mismo tiempo, sí, dijo al fin, me siento real, como si me hubiera despertado de un largo sueño. He recordado quién soy en realidad. Winnie levantó su copa. Por los nuevos comienzos y por unos cimientos sólidos. Era una primavera lluviosa en Ridgecrest. Era como si el cielo hubiera decidido lavar la grisura del invierno, inundando la ciudad de verdes brillantes y jardines en flor. Hacía un mes que la casa de los Everhart había sido declarada de emergencia y 2 semanas que Clay se había mudado por fin a su casa de campo. La demolición estaba prevista para el lunes 28 de abril. Fue todo un acontecimiento para Ridgecrest. Nunca antes se había demolido aquí una casa tan prestigiosa y famosa. Un artículo publicado en el periódico del pueblo, El fin de una era, Adiós a la casa Everhart, presentaba a los veteranos compartiendo recuerdos del arrogante Gerald Everhart y sus ambiciosos proyectos de construcción. Olive leyó el artículo con atención y observó que en ninguna parte se mencionaba la verdadera razón de la demolición. La versión oficial decía que la casa necesitaba reparaciones importantes y el propietario prefería una renovación moderna. Nada de derrumbes, nada de infracciones, nada de peligro de derrumbe. Clay había conseguido salvar la cara, al menos ante la prensa. Política, resopló Winnie al leer el artículo. El alcalde no quiere un escándalo. Si sale a la luz que la casa de los Everhart no ha sido inspeccionada en años, tendrá que responder a preguntas incómodas. Quizás sea lo mejor, se encogió de hombros Olive. ¿Por qué traumatizar a Clay innecesariamente? Winnie la miró sorprendida. ¿Lo defiendes? ¿Después de todo lo que ha pasado?, se preguntó Olive. Estaba protegiendo a Clay.
¿O simplemente lo comprendía mejor ahora? No le entiendo, pero no quiero que sea humillado públicamente. Después de todo, perdió su casa. Eso es suficiente castigo para él. Además, Clay ya se ha enfrentado a las consecuencias de su terquedad sin exposición pública. Los funcionarios municipales han iniciado una inspección de todas las propiedades de Eberhard Construction construidas en los últimos 5 años. Formalmente, un procedimiento rutinario, de hecho, una respuesta a las infracciones identificadas en el domicilio personal del propietario de la empresa. Los clientes empezaron a ponerse nerviosos, algunos cancelando contratos firmados con anterioridad. La reputación de la empresa, considerada durante décadas el patrón oro de la construcción en Ridgecrest, estaba en peligro. Para Olive, ese mes fue también una época de cambios. Fue ascendida inesperadamente de revisora de documentos a subdirectora del Departamento de Planificación Arquitectónica. Después de detectar graves defectos en el diseño del nuevo centro de la ciudad e idear una elegante solución que ahorró mucho dinero a la ciudad. «Tienes buen ojo para los detalles», le dijo el jefe del departamento cuando le comunicaron su ascenso. «Y la mentalidad de un arquitecto, no de un burócrata. Necesitamos gente así». El nuevo puesto no solo significaba un sueldo más alto, sino también la oportunidad de volver a la arquitectura de verdad, no como había soñado antes, pero sí más cerca de su vocación. Winnie estaba encantada con el cambio en la vida de su amiga. ¿Ves? Tendría que haber dejado a ese matón hace mucho tiempo, en lugar de S.R.A. Eberhard, esposa de un empresario de éxito. Vuelves a ser Olive Merriweather, la arquitecta con talento. Olive sonrió, pero por dentro tenía sentimientos encontrados. No se arrepentía de su decisión de empezar su propia vida, pero a veces, sobre todo por las noches, echaba de menos no a Clay en concreto, sino la seguridad que le daba el matrimonio. La sensación de que su lugar en el mundo estaba claramente definido, aunque fuera por poco. Ahora tenía que redefinir su lugar en el mundo, sus límites, sus deseos. Era aterrador y estimulante al mismo tiempo. No había visto a Clay desde el encuentro en el supermercado. No le había llamado ni escrito. De vez en cuando, Winnie compartía rumores sobre la ciudad. Clay había reducido el tamaño de la empresa, había puesto en venta el edificio de oficinas del centro y pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad. Algunos decían que estaba bebiendo, otros que estaba preparando un gran plan para reactivar el negocio. El sábado anterior al derribo de la casa, Olive recibió un breve mensaje suyo. «Si quieres recoger alguna de tus cosas, pásate hoy antes de las 6. La puerta principal estará abierta. Yo no estaré allí». Olive se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato. Pensó que Clay hacía tiempo que había tirado o empaquetado las pertenencias que le quedaban, que la casa ya estaba vacía, preparada para la demolición. Pero al parecer no. «¿Vienes?», preguntó Winnie cuando Olive le mostró el mensaje. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «No quedan muchas de mis cosas allí, sobre todo libros, algunas cositas. Álbumes de fotos», le recordó Winnie. «Dijiste que todos tus álbumes familiares estaban allí». Olive asintió. Era una buena observación. Los álbumes no solo contenían fotos de su vida en común con Clay, sino también de sus padres y abuelos, las únicas copias que sobrevivieron. «Tiene razón. Deberíamos ir». «¿Quieres que vaya contigo?», Winnie lo sugirió. «No», Olive negó con la cabeza. «Es algo personal. Tengo que hacerlo sola». Mientras conducían hacia la casa de los Eberhard, Olive sintió una extraña excitación. No había estado aquí en más de un mes, pero la casa en la que había vivido durante 12 años todavía la sentía suya. La silueta familiar en la orilla del río, los majestuosos pinos alrededor del perímetro de la propiedad, la curva del camino de entrada, todo evocaba una punzada de nostalgia. La casa parecía huérfana. Habían quitado las cortinas y las ventanas estaban desnudas.
El césped estaba lleno de marcas de maquinaria pesada que, obviamente, había venido a hacer una inspección preliminar. El jardín de flores del que Olive había estado tan orgullosa estaba lleno de malas hierbas. La puerta principal estaba abierta. Olive entró y se quedó helada en el umbral. Dentro, la casa ya no era lo que ella recordaba. La mayoría de los muebles habían desaparecido. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni fotografías. Había olor a polvo y, por alguna razón, humedad en el aire. Olive caminó lentamente por la planta baja. La cocina estaba vacía. Solo quedaban los electrodomésticos empotrados. El salón, sin sofás ni sillones, solo estanterías vacías a lo largo de las paredes. El comedor. No había la enorme mesa de caoba en la que Clay y él habían recibido a sus invitados. Lo habían quitado todo. Olive subió las escaleras hasta el primer piso. Aquí la devastación no era tan completa. Su cama seguía en pie en el dormitorio, aunque sin sábanas ni colchón. Colgada en el armario estaba su ropa, lo que no había tenido tiempo de llevarse el día que Clay la había echado de casa. En la pequeña habitación que había servido de estudio, había libros cuidadosamente apilados en cajas de cartón, firmados con la letra de Clay. Libros de Olive, álbumes, documentos de Olive. Le sorprendió. No esperaba tanto cuidado. Esperaba tener que buscar ella misma sus cosas por toda la casa. Olive empezó a llevar las cajas al coche. Eran 5, no muchas, pero tampoco demasiadas para un solo viaje. Cuando terminó de cargarlas, volvió a entrar en la casa para echar un último vistazo. Quería asegurarse de que no se le había olvidado nada. En el estudio, su mirada se posó en la pared donde antes colgaban sus diplomas y certificados. Ahora solo quedaban rectángulos claros, restos de los marcos que habían protegido el papel de las quemaduras. Olive se acercó. Debajo de uno de esos rectángulos había una grieta, una línea fina pero visible que iba del techo al suelo. Retrocedió hasta la puerta y examinó la pared en su totalidad. Ahora que los muebles y los cuadros habían desaparecido, estaba claro que había más de una grieta. Había varias, extendiéndose desde la esquina de la habitación como una tela de araña. Algunas eran tan finas que solo podían verse con cierta luz, otras tenían unos milímetros de ancho. En efecto, la casa se estaba desmoronando, lentamente, poco a poco, pero inexorablemente. ¿Cuántos años habría aguantado si la inspección no hubiera detectado el problema? ¿Un año? ¿2? ¿Y luego qué? Derrumbarse sin previo aviso. Al darse cuenta de la gravedad del peligro, Olive se estremeció. Cuando estaba a punto de marcharse, vio un sobre en el alféizar de la ventana del pasillo. Llevaba su nombre, escrito con la letra familiar de Clay. Lo abrió y sacó un papel doblado. Olive, espero que hayas encontrado todas tus cosas. He intentado no olvidarme nada. Mañana derriban la casa. Lo irónico es que nunca la sentí verdaderamente mía. Siempre fue la casa de mi padre, su orgullo, su creación, su error. Voy a vender la empresa. Un inversor de Chicago ha estado interesado por un tiempo. Creo que es la mejor decisión. Un nuevo nombre, una nueva dirección, una oportunidad para Everhard Construction de empezar de cero, sin la carga de los errores del pasado. Y para mí, es una oportunidad de encontrar mi propio camino. Aún no sé cuál, pero algo me dice que será muy diferente del que mi padre planeó para mí. Lamento la forma en que te traté, por lo que dijiste sobre el dinero. Fue indigno. Honestamente, solo estaba enfadada. Contigo por elegir irte. Conmigo mismo por no ser capaz de aferrarme a ti. Con el mundo por romper todo lo que creía sólido y fiable. Ahora me doy cuenta de que no tenía nada sólido. Una casa sobre un sumidero, un negocio basado en las dudosas conexiones de mi padre, un matrimonio en el que nunca vi a tu verdadero yo. He oído que te han ascendido. Me alegro por ti. De verdad, siempre fuiste un arquitecto con talento. Lástima que no lo apreciara. Buena suerte, Olive. Clay.
Olive releyó la carta varias veces tratando de darse cuenta de su significado, de sentir la entonación. Este no era el Clay que ella conocía, el que nunca admitía sus errores, el que nunca hablaba sin rodeos de sus sentimientos. Perder su hogar le había cambiado más de lo que ella podía imaginar. Dobló la carta y la guardó en el bolso. Luego echó un último vistazo al vestíbulo. Los techos altos, los paneles de madera de las paredes, la vidriera sobre la puerta. Despedirse de la casa fue un momento inesperadamente emotivo. Aquí hubo momentos felices, los primeros años de matrimonio, llenos de ilusiones y planes, y las vacaciones, cuando la casa se llenaba de invitados y risas, y tardes tranquilas junto a la chimenea con un libro y una copa de vino. Pero había otros recuerdos, el distanciamiento gradual entre ella y Clay, las peleas, la creciente sensación de que se estaba perdiendo a sí misma, disolviéndose en el papel de señora Everhart. La casa, como su matrimonio, estaba condenada al fracaso desde el principio, construida sobre unos cimientos poco fiables, física y metafóricamente. Olive cerró la puerta tras de sí y se dirigió al coche. El sol se estaba poniendo, coloreando la fachada de la casa en tonos dorados. Con esta luz parecía especialmente majestuosa, sin un atisbo de grietas ocultas o destrucción. El lunes, Olive se tomó el lunes libre. Le había dicho a Winnie que quería ordenar las cosas que había traído de la casa de los Everhart, pero la verdadera razón era otra. Quería ver la casa demolida, no por schadenfreude o sed de venganza, sino por la necesidad de poner una marca final a este capítulo de su vida. A las 9 de la mañana, había aparcado en el mirador de la colina que dominaba el río y la casa Everhart que se alzaba en su orilla. Desde allí podía vigilar sin ser detectada. La maquinaria ya había llegado a la casa, una excavadora, un bulldozer y varios camiones para retirar los escombros. Unos obreros con chalecos naranja brillante se afanaban en prepararlo todo para la demolición. A las 9:30 apareció el todoterreno negro de Clay. Llegó solo, salió del coche y se detuvo delante de la casa con las manos en los bolsillos. Incluso desde esa distancia, Olive pudo ver lo tensa que tenía la espalda, lo quieto que permanecía, mirando fijamente la casa de su padre, que en pocos minutos sería un montón de escombros. Un hombre trajeado se le acercó, al parecer un representante de la empresa de demolición. Hablaron brevemente, Clay asintió y regresó a su coche. Entró, pero no salió. A las 10 en punto, la excavadora se puso en marcha. Su enorme cuchara se elevó y se estrelló contra el tejado de la casa. Se oyó un crujido y luego un estruendo. Parte del tejado se derrumbó, dejando al descubierto la buhardilla. Al siguiente golpe, la pared del segundo piso cedió y se hizo añicos. Olive se quedó mirando. Cada golpe de la máquina parecía hacer añicos una parte de su pasado, dejando espacio para el futuro. Era doloroso y liberador al mismo tiempo. Era como si por fin se quitara un gran peso de encima. La demolición continuó. Metódicamente, secuencialmente, la casa se convirtió en ruinas. Primero se derrumbó el primer piso, luego los restos del primero. Nubes de polvo se levantaron sobre el lugar donde una hora antes se alzaba la majestuosa mansión Everhart. Cuando todo lo que quedaba de la casa era un montón de escombros, Clay salió del coche. Se quedó un minuto más mirando las ruinas, luego volvió a subir y se alejó. A Olive le pareció que había echado un vistazo a la plataforma de observación antes de marcharse, pero tal vez se lo había imaginado. Permaneció en el lugar una hora más, observando cómo los obreros despejaban el lugar, cargaban los escombros en camiones basculantes y nivelaban la zona. Al mediodía ya no quedaba casi nada de la casa de los Everhart, solo un terreno llano en la orilla del río y un pino solitario que no había sido derribado. Olive arrancó el coche y bajó lentamente la colina. De camino a casa, pensó en lo que pasaría después, con ella, con Clay,
con su matrimonio roto. ¿Era posible construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo? ¿Merecía la pena intentarlo? Winnie la recibió en la puerta. ¿Qué tal? ¿Fuiste a verlo? Olive asintió, sin ocultarlo. Sí, necesitaba ver el final. ¿Qué sintió? Alivio, respondió Olive con sinceridad. Y un poco de tristeza. 12 años de vida, después de todo. Lo entiendo. Le pasó Winnie el brazo por los hombros. Pero ahora eres libre. Puedes empezar de nuevo. Sí, sonrió Olive. Sabes, he estado pensando. ¿Recuerdas mi carrera? ¿Una urbanización con zonas verdes integradas? Claro, asintió Winnie. Te adelantaste 10 años a tu tiempo. Y esa es la tendencia ahora. Olive sacó un cuaderno de su bolso. Mira, he esbozado algo. Una versión moderna de esa idea, pero con tecnología y materiales nuevos. Winnie miró el boceto. Tiene una pinta increíble. ¿Vas a proponerlo a la ciudad? Sí, asintió Olive. Como concepto para un nuevo barrio. Ese solar en el extremo oriental de la ciudad que llevan mucho tiempo queriendo urbanizar. Creo que mi diseño podría encajar bien. Estoy segura de que sí. Winnie examinó el dibujo. Es exactamente lo que Ridgecrest necesita. Algo nuevo, fresco, respetuoso con el medio ambiente. Aquella tarde, sentada en su habitación con los álbumes de recortes que había traído de casa de los Everhart, Olive se topó con una fotografía que no recordaba. Fue tomada el día de su boda. Ella y Clay frente a la casa del padre de él, jóvenes, felices, llenos de esperanza en el futuro. Ella con un vestido blanco con adornos de encaje, él con un traje austero, con una sonrisa inusualmente suave. Olive contempló la fotografía durante largo rato. Luego la metió con cuidado entre las páginas del cuaderno con los bocetos del nuevo proyecto. Algo le decía que el pasado y el futuro no estaban tan separados como parecía, que las lecciones de uno se convierten en los cimientos del otro, y los cimientos deben ser sólidos. Era una verdad que había aprendido con firmeza, de una vez por todas.